lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:15. Veo que algunos están bravísimos con el comentario. O sea, yo les insisto, yo no digo las cosas que quieren escuchar, sino lo que creo que deben escuchar. Y es legítimo que discrepen conmigo. Yo no le estoy defendiendo a la fiscal, por si acaso. Simplemente estoy diciendo, explíquenme de qué manera se la pueden bajar a la fiscal. Nada más. ¿Ya? O sea, lo que dice la norma. Y procuro argumentar lo que digo con base en lo que dice la norma. Obviamente cada uno tiene una opinión. Cada uno. Están en su derecho de discrepar, muchos de ustedes. Los que coinciden en buena hora, los que discrepan también. Tienen su total derecho. ¿Ya? Como digo, en este espacio no necesariamente van a escuchar lo que quieren escuchar, sino lo que yo creo necesitan escuchar. Dentro de, digamos, un mínimo de rigor y de equilibrio periodístico, que algunos lo confunden con tibieza. Creen que es así. En realidad a mí me tiene sin cuidado eso. Bueno, entremos en materia con nuestros invitados, los que saben mucho más que nosotros, que Belkis y que quienes hablan de materias jurídicas. Pedro Cornejo está con nosotros acá, especialista en materia legislativa, jurista. Además, doctor, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, gracias por la invitación. Y telemáticamente, Stalin Raza está con nosotros y la doctora Pamela Aguirre desde Guayaquil, Azuaya, residente en Guayaquil, y el doctor Stalin Raza, que prefiere hacerlo telemáticamente. Mi doctor Raza, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, Belkis. Buenos días, Fabricio, a la audiencia. Por supuesto, también a Pamela y a Pedro, un saludo cordial. Doctora Pamela Aguirre, ¿cómo está? Buenos días, Belkis, Fabricio, Pedro, Stalin y pues a toda la prestigiosa audiencia de Radio Sonorama. Empiezo con usted, doctora Pamela Aguirre, gracias. A ver, sobre el tema de la fiscal, porque dos temas hemos incluido hoy en la agenda para conversar con ustedes, y quiero empezar por el tema de la fiscal. Se ha hablado, por ejemplo, en estos días que supuestamente el Consejo de la Judicatura pretende suspender a la fiscal a partir de un informe jurídico que no ha sido conocido por el Pleno. Ayer el Consejo de la Judicatura emitió un comunicado señalando que no hay tal intención, que es una sugerencia, una opinión jurídica que debe ser tratada, debatida y votada por el Pleno. Eso uno. Y dos, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le pregunto, doctora Pamela Aguirre, ¿estos organismos tienen o no atribución de control administrativo y disciplinario en el caso de la Judicatura? ¿O de fiscalización en el caso del Consejo de Participación Ciudadana sobre la fiscal? Doctora Pamela Aguirre. Empecemos por lo último. El Consejo de Participación Ciudadana es un órgano que tiene dos competencias principales de la Constitución. Por un lado, organizar, coordinar la participación ciudadana y por otro lado la designación a través de concursos de algunas autoridades del Estado. Entonces, sobre la base de esas dos competencias, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no tiene competencias para realizar ningún acto de control disciplinario, un control administrativo, mucho menos un control penal respecto a las actuaciones de la señora fiscal. ¿Y esto por qué? Básicamente por el principio republicano, principio de separación de funciones en cada uno de los poderes del Estado. Entonces, sobre esa base, efectivamente pueden existir algunos informes, pueden querer resolver algunos temas, pueden inclusive conocerlos, pero esos informes no tienen ninguna eficacia respecto a el control disciplinario que pudiese existir respecto a la fiscal o el fiscal, dependiendo de su caso. Entonces, creo que este sí es un punto importante. Tal vez, a mí me parece que hay este tipo de confusión o, no sé, esta mala información habida cuenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, recordemos, claro, de 2018. Que tenía unas atribuciones totalmente distintas a las, digamos, era un régimen excepcional, más allá que a mí me parece, y lo he sostenido desde siempre, que ese consejo para mi gusto se extralimitó en buena parte de su gestión, pero tenía unas atribuciones excepcionales, doctora. Efectivamente, y por eso creo que hay toda esta confusión o esta mala información, porque ese consejo, como ustedes recordarán, fue fruto de una reforma constitucional que creó este régimen transitorio en el cual expresamente, específicamente respecto al tema de fiscalía, se le dio la competencia de evaluar y eventualmente cesar a el fiscal y entonces en esa línea nombrar una nueva autoridad. Pero vuelvo a la idea, era
un régimen transitorio, y recordaremos que este régimen transitorio pasó por una enmienda constitucional que fue avalada en febrero de 2018 por la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, en el régimen normal no existe esta posibilidad. Y quiero sumar algo que tal vez en el debate no se ha dicho, pero es un argumento jurídico muy importante. Y es que la designación de las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, del que fue electa la actual fiscal general de la Nación, pues efectivamente además se encuentra blindado por la Corte Constitucional. Recordemos que cuando iba a finalizar el proceso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el entonces presidente le pidió una interpretación a la Corte Constitucional mediante una acción de interpretación en el que básicamente se estableció si era posible o no evaluar o revisar las decisiones que el Consejo Transitorio había emitido. Y la Corte Constitucional, en una de sus primeras decisiones, en este dictamen interpretativo, efectivamente señaló que no es posible. Este también, les recuerdo, fue uno de los argumentos por medio de los cuales pues el anterior, uno de los primeros presidentes del Consejo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue destituido por querer arrogarse esas competencias. Entonces, a mí me parece que es importante tener en cuenta el macro. Correcto, doctora, gracias por el criterio. Avanzo con Pedro Cornejo, bienvenido nuevamente, buenos días. Y la pregunta en esa misma línea, esta primera lectura general a partir de estos hechos que hemos visto en estos últimos días alrededor de la fiscal general del Estado. Sí, bueno, un saludo igual a Pamela y a Stalin. A ver, creo que hay que tener claro algunos conceptos, que ha habido una gran discusión estos días sobre justamente si existe esta potestad disciplinaria puede ser aplicada sobre la fiscal general del Estado, y hay que mencionar lo siguiente. La Fiscalía como órgano forma parte de la función judicial, efectivamente. Es un órgano autónomo al igual que la Defensoría Pública. La gran discusión debe centrarse, digamos, en determinar si es que, digamos, para ser sujeta de control disciplinario, tienen que ser funcionarios de carrera como tal. Y la gran pregunta es, efectivamente, la Fiscal General del Estado, en su caso el defensor, ¿son de carrera? No lo son de carrera. Bajo el esquema como está establecido, incluso en la norma se evidencia que hay una especie de excepcionalidad donde quedan excluidos, incluso en un momento se decía el defensor público, la fiscal general del Estado, de este régimen común. ¿Por qué? Porque de alguna manera por la investidura y la importancia de su cargo, ellos están sujetos al control político que ejerce la Asamblea Nacional. Bueno, ahora usted me dirá, bueno, pero no tenemos Asamblea Nacional, ¿quién controla esos temas? Ahí un poco viene la duda sobre la aplicación de algunas normas, pero yo creería que de plano no es posible en ningún caso, digamos, que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar a la Fiscal General del Estado o pretenda o tenga la intención en su momento de posiblemente destituir. Igual... O sea, no la puede suspender. No. Yo creo menos que no, destituirla. No. Desde yo su punto de creo vista. Que no tiene la atribución, digamos, para hacerlo. Bajo el esquema que se ha revisado un poco la normativa, pueden quedar seguramente dudas y interpretaciones. Pero ¿quién le controla disciplinaria y administrativamente a la fiscal? Porque, a ver, yo planteaba hace un par de días en Twitter, para mí está clarísimo que el control político sobre la fiscal lo tiene la función legislativa, pero ¿quién controla administrativa y disciplinariamente a la fiscal? Ahí yo la interpretación que hago, o sea, si nos ponemos un esquema general, diríamos que, bueno, como funcionarios públicos tenemos que cumplir con lo que dice la ley. Y se entendería, por ejemplo, en el caso de un ministro de Estado, que él igual tiene que cumplir con las normas internas que determinan el funcionamiento de ese organismo. Pero en la razón de ser, digámoslo así, el único órgano que podía controlarlo ya en el tema de manejo de recursos y en el tema de bienes, pues lo haría la Contraloría General del Estado. Pero el único órgano de alguna manera que puede ejercer esta potestad de control y que sería un control político y determinar una posible censura de institución es la Asamblea Nacional. Creería yo, desde un poco la visión y el análisis que he realizado un poco de la normativa, que es aplicable, digamos, en este caso para las facultades que tiene el Consejo de la Judicatura. Correcto, gracias, doctor Stalin Raza. A propósito de esto último que acaba de decir Pedro Cornejo, no se requiere de más, es decir, tenemos el control político por parte de la Asamblea Nacional y en otro orden, lo que en este caso vendría a ejercer la Contraloría General del Estado, no se necesita de más a través de alguna reforma en lo que tiene que ver con el control a la fiscal o el fiscal general del Estado. Bienvenido. Gracias. A ver, vamos a ver. Yo sostengo lo siguiente. No existe funcionario público exento de responsabilidad por las acciones o las omisiones en el ejercicio de su cargo.
La fiscal es funcionaria pública, no está exenta de responsabilidad. ¿Qué niveles de responsabilidad son las que debe o las que son exigibles a la fiscal general del Estado? La responsabilidad civil, sí, obviamente, si ella comete un acto que dañe civilmente a una persona en uno de los procesos que tramita o en una de las atribuciones que ejerce, debe responder civilmente. Penalmente sí, si es que ella comete algún delito de arrogación de funciones, de obstrucción a la justicia, algún delito de alguno de los que estén en el catálogo del Código Penal, ¿debe responder penalmente? Sí, debe responder penalmente. Administrativamente, sí, si la Contraloría General del Estado establece que en el ejercicio de su cargo ha cometido alguna violación de este carácter, de carácter administrativo, debe responder administrativamente y puede ser destituida por la Contraloría General del Estado, sí, sí puede. Políticamente, si ella en el ejercicio de sus funciones incurre en el incumplimiento de estas funciones de carácter político y es susceptible de responsabilidad política, debe ser censurada y destituida por la Asamblea Nacional, sí. Disciplinariamente, la fiscal general del Estado no responde ante nadie. No está sujeta a ese régimen disciplinario porque lo excluye expresamente el propio Código Orgánico de la Función Judicial, ¿no? En su artículo 39, el Código de la Función Judicial establece un régimen especial para las primeras autoridades de los órganos autónomos de la función judicial. Doctor, pero ahí yo le pregunto a usted... la Defensoría Pública. Así que disciplinariamente no responde. Yo le pregunto a usted si tal vez, porque esto también se ha discutido en estas horas, doctor Raza, si hay un vacío en la ley o fue deliberado esto, porque claro, alguna gente dice, a la fiscal no le pueden sancionar administrativa o disciplinariamente porque tiene periodo fijo. Pero por otra parte resulta que la judicatura sí tiene esa posibilidad sobre los jueces de la Corte Nacional de Justicia que tienen periodo fijo. Entonces, no sé si esto fue deliberado o es un vacío en realidad de la norma. No me parece que haya vacío, me parece que más bien, no sé si deliberado, pero me parece que guarda coherencia con el sistema jurídico, porque a la final usted establece en el sistema jurídico una función, que es la función judicial, que tiene órganos que dependen de la función judicial directamente, que forman parte de la función judicial directamente, y dentro de estos está, en primer lugar, como órgano jurisdiccional, la Corte Nacional de Justicia. Entonces, los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que sí dependen y forman parte del núcleo central, digamos, de la función judicial, tienen que responder disciplinariamente, y para ello está establecido un régimen disciplinario diferente que para el resto de los funcionarios de la carrera judicial. Nótese que los jueces de la Corte Nacional no pertenecen a la carrera judicial, están excluidos de la carrera judicial, pero sí responden disciplinariamente ante el Consejo de la Judicatura bajo ciertas condiciones. Ahora, la Fiscalía General del Estado y la Defensoría Pública son órganos autónomos, y esta autonomía establece que sus primeras autoridades no estén sujetas o sometidas al control disciplinario del Consejo de la Judicatura, aunque sí dependen administrativamente, financieramente y todo lo demás. Y luego se estructuran las carreras que están debajo de las primeras autoridades de la Fiscalía y de la Defensoría Pública, y los miembros de esas carreras defensoriales y la Fiscalía sí responden disciplinariamente ante el Consejo de la Judicatura también, pero no las primeras autoridades. Esto para guardar coherencia con la autonomía que se les concede a estos órganos. Entonces, no, por ahí no hay a dónde perderse. Ahora, un tema importante que hay que tener en cuenta. Supongamos que, y esto un poco para entrar en materia de la impugnación que se le está haciendo en este momento a la fiscal, se le está diciendo que la fiscal habría plagiado su tesis. Si después de un proceso se demuestra que esto es verdad, que la fiscal habría plagiado su tesis, pues entonces ella lo que estaría es incursa en una de las inhabilidades supervenientes para el ejercicio del cargo. Porque recordemos que la Constitución, la ley establecen que para ser fiscal general del Estado se requiere tener título de tercer nivel, a más de los 10 años de experiencia y todo lo demás. Entonces, si ella pierde uno de estos requisitos fundamentales para el ejercicio del cargo, que es tener el título de tercer nivel, entonces sí le sobreviene una inhabilidad. Esa inhabilidad le imposibilita de continuar ejerciendo el cargo. Sí, absolutamente. ¿Quién tiene que declararlo? No el Consejo de Participación Ciudadana, desde luego. El Consejo de Participación Ciudadana sí puede investigar esta denuncia que le han presentado sobre el tema de la tesis y puede llegar a conclusiones. Y si llega a conclusiones, esas conclusiones tiene que someterlas a los órganos competentes correspondientes. Pero la puede destituir por esa inhabilidad el Consejo de Participación Ciudadana. La respuesta es no, porque tiene facultades solamente de nombrarlo. ¿No? O sea, perdería por esa inhabilidad automáticamente el cargo. O sea, no se precisaría que alguien la destituya, sino que pierde automáticamente el cargo. Como todo funcionario público. Pensemos en el presidente de la República, por dar un ejemplo.
Si el presidente de la República se llega a determinar, estoy pensando en un caso hipotético y dramático, ¿no? Extremo, pero es para graficar. Si el presidente de la República llegara a perder la condición de ecuatoriano por nacimiento, se llegara a determinar que efectivamente el señor Lasso no fue ecuatoriano por nacimiento, pues entonces está en curso una de las inhabilidades fundamentales para haber sido designado, para ejercer su cargo. Y por esa inhabilidad tiene que perder el cargo. Ahora, la discusión, el debate, volviendo al tema de la fiscal, es ¿quién tendría la competencia para hacer eso? Desde luego la Contraloría General del Estado, que tiene facultades además de hacer control de gestión. Y por supuesto también, recordemos que hay un antecedente, ¿no? Polémico también, discutido también, pero hay un antecedente. Recordemos cuando al señor Fausto Murillo, que fue, o que sigue siendo vocal del Consejo de la Judicatura, le acusaban también de haber estado en curso en una inhabilidad. El ministro de Trabajo de aquella época, o dos ministros de Trabajo de aquellas épocas, dictaminaron sobre la existencia de esta inhabilidad para el ejercicio del cargo. Después esto fue debatido en la justicia constitucional, en fin. Pero, digamos, al verificarse una inhabilidad, si llegara a verificarse una inhabilidad, habría que discutir quién es el órgano competente para decidir si la fiscal continúa o no en el ejercicio del cargo por ese lado, por el de la inhabilidad. Correcto. No por responsabilidad disciplinaria y desde luego en este momento en el que no existe asamblea, tampoco por responsabilidad política. Después, cuando se restablezca la asamblea, exista asamblea, la asamblea recuperará esa competencia y habrá que ver. Entonces, para ver, un poquito más y con esto concluyo esta primera parte y lamento haberme extendido un poco, me disculpo con los panelistas por robarles un poco de tiempo, pero yo diría que hay que entender en contexto estas cosas, ¿sí? A mí también me parece un tema de falta de oportunidad desde el punto de vista jurídico y centrado solamente en el análisis jurídico, que se estén haciendo estos intentos, estas tentativas, ¿no? Porque yo creo que en el Consejo de la Judicatura saben que no tienen esa capacidad, esa competencia frente a la fiscal general. Y yo creo que en el Consejo de Participación Ciudadana también deben saber que no tienen capacidad de destitución de la fiscal general del Estado. ¿Por qué lo hacen? A mí me interesa entender más bien el asunto desde el contexto político, ¿no? Desde el otro contexto. Desde el contexto de que estas fintas que se están haciendo en este momento, estos amagues que se están haciendo en este momento, no es que son con desconocimiento, me parece que son deliberados, ahí sí, para usar la frase suya, la expresión suya, Fabricio. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es un poco dando estos golpes iniciales, minando la credibilidad, la legitimidad política de la fiscal general del Estado para cuando venga la asamblea y la asamblea tenga que tomar una decisión. Hay que entender el contexto político, ¿sí? En el Consejo de Participación Ciudadana, en la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana está integrado políticamente por fuerzas que son adversas a la permanencia y a la gestión de la fiscal general del Estado. Esto es una realidad que no hay que ocultarla, ¿sí? Y por el otro lado, en el Consejo de la Judicatura, usted tiene que 3 de los 5 vocales del Consejo de la Judicatura están siendo investigados y están siendo incluso 2 de ellos, llamados a formulación de cargo por la propia fiscal general del Estado. Entonces hay que entender todos estos contextos para entender, para más o menos dimensionar en su magnitud, en su verdadera magnitud, por dónde van estas fintas. Y hay que entender que la función y el rol de la fiscal general del Estado, al igual que de algunos de las primeras autoridades de algunas funciones, a pesar de ser un rol autónomo, técnico y todo lo que usted quiera, están sometidas precisamente a los vaivenes y a esta especie de coyuntura de fuerzas políticas. Esto no hay que desconocerlo y hay que revelarlo y hay que plantearlo de esa manera, objetivamente. Correcto, doctor. Doctora Pamela Aguirre, me quedó una duda ahí suelta. A propósito de la pérdida del cargo o destitución, no sé si este es el término que cabe, de comprobarse que hubo plagio en la tesis, ¿esa sería la única sanción en contra de la fiscal general del Estado? A ver, yo no soy penalista, pero si eventualmente se llegase a demostrar que hubo un plagio, habría que analizar y eventualmente se podría analizar en la justicia penal si existe el cometimiento de un delito. Ahora, esto a mí me parece bastante controversial, ¿sí? Y quiero decirlo por qué y desde el punto de vista de la academia. A día de hoy nosotros como académicos contamos con una serie de dispositivos, una serie de programas que nos permiten identificar el grado de coincidencia. Ojo, no estoy diciendo el grado de plagio, el grado de coincidencia. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente hay textos que pueden ser coincidentes en un 40, en un 50%, pero que no significa que han sido plagiados. ¿Por qué? Porque efectivamente existe una buena identificación de dónde se está o de dónde provienen las fuentes.
Entonces, a mí me parece que este tema tiene que ser tratado con la seriedad del caso, habida cuenta de que estamos hablando del título habilitante de la fiscal para ejercer el cargo. Y si bien efectivamente en este momento a mí me parece que, como ya ha quedado clarísimo, no existe una capacidad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, del Consejo de Participación Ciudadana, lo que sí se está creando es un ambiente en el que se está minando, efectivamente, como decía Stalin, la credibilidad de las actuaciones de la Fiscalía. Pero a mí me parece que lo más grave que se está generando en este momento, que además es un momento excepcional por no contar con la Asamblea, se está minando la independencia judicial, porque recordemos que la independencia judicial no solo se predica de los jueces, sino de la función judicial, y en específico, a partir de los últimos desarrollos jurisprudenciales, inclusive de la Corte Interamericana, de la estabilidad que deben contar los fiscales. Entonces, creo que este sí es un tema, inclusive desde el punto de vista del mismo ejercicio del cargo de la fiscal, que tiene que estar esclarecido justamente para evitar todo este ambiente que está minando esta independencia judicial. Pero eventualmente, como le digo, pues si existiese estos grados de coincidencia, y habrá que analizar en el marco de qué, porque insisto, puede haber grados de coincidencia altos, pero existe una correcta citación. Esto no significa necesariamente que ha habido plagio. Que además, y esto también la ciudadanía debe conocerlo, que han mutado, han cambiado en el tiempo las formas de citación, también esto es cierto. Es decir, nosotros tenemos normas ISO 2000, tenemos las normas APA, tenemos las normas Chicago, y todas estas han ido cambiándose a lo largo de los años. Entonces, esto también tiene que ser dicho. Claro, yo por ejemplo, anteayer en mi programa digital comentaba esto. Yo me gradué en 2014, ya viejo para la vejez. Me gradué como licenciado y hoy estoy haciendo una maestría. Y resulta que las reglas son distintas. Hace 9 años que me gradué, no me exigieron normas APA que ahora sí me exigen, por ejemplo. Efectivamente, y es que esto también tiene que ser dicho y tiene que también la ciudadanía conocer. Efectivamente, una tesis que se realizó hace 15 años, pues efectivamente a día de hoy puede ser muy deficiente en cómo ha sido citada, cómo han sido identificadas las fuentes. Ojo, no estoy diciendo o no estoy sugiriendo que se avale el plagio. Lo que estoy diciendo es que a día de hoy nosotros no podemos evaluar una tesis realizada hace 15 años bajo una normativa distinta, cuando existían reglas distintas. Entonces, también me parece a mí que no solo con esto y cerrando, no solo que estamos poniendo en duda el título de la Fiscalía, sino también a una prestigiosa facultad de Derecho, como es la Facultad de Derecho de la Universidad Central. Entonces, me parece a mí que por bien de la opinión pública deberíamos ser más sensatos cuando se habla de estos temas respecto al análisis ya pormenorizado de todos los elementos que tienen que configurarse para hablar de un posible plagio. Yo por eso sostengo que esto debería ser desapasionado, y lo dije en mi comentario ayer y hoy, que tiene que haber una investigación académica, independiente, fuera de la discusión política, que con transparencia le diga al país si efectivamente la tesis de la señora fiscal fue plagiada o no fue plagiada, y obviamente de ser el caso se adopten las consecuencias sobre el tema. Y sobre esto, doctor Cornejo, me escribe el también jurista Javier Salgado y me dice: el tema a tratar es, ¿qué ocurriría si la central le retira el título a la fiscal? En ese caso ya no cumpliría con los requisitos para el ejercicio del cargo, eso se entiende. ¿Cuál sería la consecuencia, doctor? Sí, a ver, yo creo que igual, coincido mucho con lo comentado por Pamela y Stalin. Creo que es un tema que de alguna manera está también minando la credibilidad y la institucionalidad que estamos, esta crisis institucional que está permanente, digamos, dentro del país. Y creo que es un tema demasiadamente relevante que a la final se exponga, digamos, públicamente sobre la posibilidad de que existe un plagio en la tesis de la Fiscal General del Estado. Creo que es un tema trascendental que se lo debe tomar con seriedad, más allá de los apasionamientos, y que se determine las instancias. En este caso entiendo que se va a conformar una comisión técnica que determine qué es lo que corresponde. Ahora, efectivamente, como decía Stalin, yo también tengo la misma duda, un poco es, bueno, si se le retirara el título eventualmente a la fiscal, ¿qué es lo que pasaría? Por regla, digamos, lo que dice igual el mismo Código Orgánico de la Función Judicial es que en casos de ausencia sea
definitiva, o sea, digamos, provisional, asumiría el fiscal subrogante. Pero el tema es, a ver, al tener yo esta inhabilidad para ejercer el cargo, ¿quién la declara? ¿La declara el Ministerio del Trabajo? ¿La declara la Asamblea Nacional? ¿La declara quién? Porque a la final también hay que tener en cuenta una cosa. El Consejo de Participación Ciudadana es el que realiza el proceso de selección y designa la autoridad. Pero el Consejo de Participación Ciudadana no tiene la facultad de remoción bajo ninguna circunstancia ni de revisión de ese proceso. La Asamblea podría hacer, digamos, iniciar un proceso de juicio político que buscaría eventualmente la censura de destitución, pero eso es materia de otro análisis, que en este caso no aplicaría, porque al final si yo tengo una inhabilidad, es decir, yo tenía que cumplir los requisitos, ya no los tengo, se entendería de alguna manera de pleno derecho que dejo de ser funcionario. Pero correcto. ¿Quién lo determina? Entonces, digamos, son esas dudas, la ley no te da un efecto que te diga, se entendería, no cumple, debería la fiscal subrogante hacerlo. Pero ¿qué pasa si en ese interín no sucede esto? Ya, ¿qué va a ocurrir entonces? En ese esas escenario son un poco las dudas, digamos, que nos deja ya en los muchos vacíos que nos está generando todas estas circunstancias que se están configurando en el país, que no hay, o sea, una norma expresa que te diga cómo proceder. Entonces, frente a eso, habrá que ver y actuar sobre el momento para ver qué es lo que sucede. Y eso es un poco lo difícil, digamos, de poder determinar un escenario real sobre lo que pudiera pasar. Pero ese actuar sobre el momento implicará que alguien lo determine de alguna manera, o qué entidad es la que debería proceder en ese sentido. Entendería que en su momento podría ser el Ministerio del Trabajo quien lo haga, pero lo que digo es, ¿qué pasaría si en ese momento, en ese contexto político, no se lo hace? O se determina otra cosa, o hay un silencio en un tema y comenzamos con las interpretaciones de quién debería hacerlo o no, si pedimos un criterio o no. Digamos, el problema es que no hay esos efectos reales de la norma que diga automáticamente al no cumplirse los requisitos, se declara, digamos, un abandono del puesto, queda de pleno derecho, y la fiscal dejaría de ejercer su cargo y asumiría, digamos, el fiscal o la fiscal subrogante. Entonces, esas son un poco las dudas también que quedan sobre este caso. Y para cerrar este tema, le pregunto a Stalin Raza, porque esta es la otra inquietud que algunos se formulan, ¿no? Imaginémonos ese escenario de que se determine efectivamente una irregularidad y llegase a perder el título la fiscal y llegase a perder el cargo. ¿Qué pasa con sus actuaciones precedentes, doctor Raza? Bueno, primera precisión. Sí hay una norma que establece quién tiene que declarar o quién tiene que verificar sobre la existencia o no de inhabilidad. ¿Quién? Es el mismo artículo 41 del Código Orgánico de la Función Judicial, ¿sí? Solamente para ser rápido. Dice, desde el inicio del proceso de ingreso y durante todo el tiempo en que dure su desempeño, se verificará que las servidoras y los servidores de la función judicial no se hallen incursas o incursos en las inhabilidades o incapacidades que establece este código, bueno, también la Constitución, ¿no? La verificación se realizará obligatoriamente al inicio del proceso de ingreso al servicio y posteriormente se evaluará de forma periódica o aleatoria a petición de parte interesada, siempre que en este último caso se acompañen las pruebas pertinentes. Entonces, por ahí tenemos una norma que nos permite, vacío legal sobre esto no hay. Hay forma de integrar el ordenamiento jurídico siempre, sin necesidad de hacer peripecias ni maromas interpretativas ni hacer plastilina de las normas, ¿no? Pero sí, hay norma. Bueno, y luego sobre las actuaciones previas, no, la inhabilidad es superveniente. Entonces las actuaciones previas no se encuentran de ninguna manera viciadas ni afectadas. Esto ya lo ha dicho en muchas ocasiones y con ocasión de casos análogos la misma Corte Constitucional, ¿no? Entonces, no, por ahí no hay ninguna duda. Ahora, sí, esto es verdad, tendría que primero determinarse la existencia o no del plagio y después de un proceso debido, declararse por la autoridad competente que efectivamente no existe el título profesional de la servidora judicial y en función de eso ha incurrido en la inhabilidad. Para eso hace falta seguir todo este procedimiento. Pero como yo insisto, este no es un problema que tenga que ver mucho con lo jurídico. Estamos en un ambiente raro en el Ecuador, ¿no? Bien raro, en donde los temas jurídicos como que han pasado un poco a segundo plano y están subordinados a las decisiones políticas y a estos nuevos criterios de posverdad que también se aplican a lo jurídico cuando conviene a las interpretaciones de partes interesadas, que tienen la capacidad además de hacer prevalecer esas interpretaciones. Entonces hay que tener ojo con eso. Y tampoco correrle, hay que entender que son fenómenos políticos a los que hay que darles respuesta también en el ámbito de político y entenderlos y analizarlos así, y no solamente en el estricto ámbito de la lectura de las normas, ¿no? Voy a cerrar esta primera parte del diálogo porque tengo que cumplir con nuestros auspiciantes. Tras la pausa, el otro tema que les plantea a nuestros invitados
¿qué pasa con los decretos leyes del presidente de la República? Porque ahora mismo está claro que hay un ataque sobre la Corte Constitucional por parte de aquellos que hace 2 semanitas nomás le aplaudieron a la Corte Constitucional. Lo vamos a analizar tras la pausa. No se me vayan, al doctor Raza, a la doctora Aguirre y al doctor Cornejo que está acá. Volvemos tras la pausa en la primera hora. Muy bien, seguimos, 7:50. Le envío un abrazo a Guayaquil, a Gelacio Mora, que me escribe, me dice en sintonía el programa. Gracias a Gelacio, que escucha nuestro programa y que también nos sigue a través de las redes sociales. A ver, vamos con el otro tema, los decretos leyes del presidente de la República. La Corte me gusta cuando falla a favor de lo que a mí me gusta. La Corte no me gusta cuando falla diciendo algo que no me gusta. Ahora resulta que para ciertos opinadores la Corte Constitucional es correísta. O sea, yo no entiendo de dónde sacan eso cuando fue una Corte integrada por el Consejo del doctor Trujillo, el Consejo Transitorio del doctor Trujillo. No sé. Ya dicen que la Corte es correísta. Hace 2 semanas, en cambio, la Corte era gobiernista, porque emiten este pronunciamiento que blindó el decreto ejecutivo que disolvió la Asamblea Nacional, que a mí en lo personal no me gustó, porque yo creo que la Corte perdió una buena oportunidad para clarificar un poco el ámbito de la capacidad constitucional de un presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. En este rubro ya se discute el tema de los decretos leyes. Pamela Aguirre, ¿qué tiene que hacer la Corte? Porque hay quienes que dicen que solamente la Corte tiene que hacer un checklist o medio revisar e inmediatamente emitir el aval y que no tiene capacidad de legislar. ¿Qué mismo debe hacer la Corte Constitucional con los decretos leyes que ha emitido el presidente de la República ante la ausencia de la Asamblea Nacional? Doctora. A ver, aquí hay algunos temas que sí me gustaría dejarlos bastante claros. Efectivamente, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que es la norma procedimental, pues básicamente no establece normas específicas, y esto quiero ser muy clara, normas específicas respecto al tipo de control o respecto a cómo debería efectuarse el control constitucional de estos decretos leyes en este momento excepcional en los que no tenemos o no contamos con una asamblea. Pero esto no quiere decir, ojo, esto no quiere decir que no hayan normas. ¿Por qué? Porque la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece reglas comunes para el tipo de control constitucional. Entonces, aquí algunos temas. En estas mismas reglas, por ejemplo, se establece que es potestativo de la Corte convocar a una audiencia. En estas mismas reglas se establece que cualquier interesado puede presentar argumentos a favor o en contra o una posición jurídica respecto a las normas que se están analizando. Y también es importante señalar que dentro de estas mismas normas comunes se establece como una regla general que el control constitucional que debe realizar la Corte es un control integral. ¿Qué quiere decir esto de control integral? Esto quiere decir entonces que la Corte tiene que analizar la norma que está, en este caso el decreto ley, que se está analizando respecto a la Constitución en su conjunto, no solo a un artículo, no solo a una norma, sino en su conjunto. Ahora bien, esto contextualizando, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Corte? Si el artículo 148 establece que el presidente puede dictar decretos ley en materia económica urgente, bueno, no debería llamar la atención que la Corte pida un argumento respecto de por qué considera que este tema es un tema económico urgente. Es decir, básicamente tenemos que recordar que toda decisión de todas las autoridades públicas tiene que estar motivada. En esa línea, esta petición no es un abuso, no parece que quiere obstruir la actuación del presidente, es algo que está dentro del mismo requisito que la propia Constitución ha establecido para que el presidente pueda emitir un decreto ley. Sí, ojo, es que esto no está sacándose la Corte de la manga ni debajo del brazo, sino que en la propia Constitución, en el 148, se establece que existe una audiencia. Bueno, en todos los casos existen audiencias. O sea, no tiene nada de malo ni de extraordinario que convoque la Corte un amicus curiae, no tiene nada de malo. Es que la Corte no convoca al amicus, Fabricio, esto también es importante señalar. Los amicus se presentan porque... Digamos, se solicitan, tiene razón. Se solicitan.
Sí, hay un tercero interesado que dice, mire, a mí me afectaría, yo soy una empresa de espectáculos públicos y a mí eventualmente esta norma me afectaría. Yo quiero presentarles una serie de argumentos a la Corte para que la Corte analice que esto eventualmente puede ser contrario a la Constitución, puede ser contrario al principio de reserva de ley en materia tributaria. Entonces, los amicus los presentan las personas, los grupos, los colectivos que consideran que eventualmente esta norma les beneficiaría o les perjudicaría. Es decir, un argumento para que la Corte analice. Aquí no hay nada de extraordinario. Vuelvo a esta idea. Este procedimiento, que si bien no tiene una regla específica en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para decir, la Corte no tiene una norma sobre la cual proceder, no es tan cierto porque existen las normas comunes. Lo que sí me parece, y esto sí quiero también ser enfática, es que la Corte debería ser sensible en algo. Si bien un decreto ley en materia económica urgente cuando existe la Asamblea tiene que ser tramitado por la Asamblea en 30 días, la Corte sí debería ser sensible a que nos encontramos en un periodo extraordinario y debería sujetarse a un tiempo mucho más corto del que efectivamente se tomaría para poder resolver una acción pública de inconstitucionalidad. Habida cuenta de que estamos en este tiempo excepcional en que los tiempos son muy cortos y que eventualmente pues es necesario contar ya con una decisión de la Corte para conocer si esta normativa entraría o no en vigencia. Correcto. También me parece, habida cuenta de que es un proceso inédito, porque nunca hemos estado frente a la disolución de la Asamblea, nunca había entrado en vigencia un decreto ley con este procedimiento. Sí me parece a mí que sí que es importante, sobre todo estos que tienen que ver con reformas tributarias y con creación de gasto presupuestario, que se establezca específicamente y se den luces respecto a cómo va a entender la Corte Constitucional el principio de reserva de ley, habida cuenta de que recordarán que en la reforma esta tributaria que entró en vigencia en 2021, la Corte Constitucional dijo que el Ejecutivo es el único que tiene competencia para presentar proyectos de ley y de esta manera los asambleístas no pudieron, de alguna manera, no podían o no tenían competencia para presentar proyectos de ley derogatorios de esos proyectos que habían entrado en vigencia en este periodo. A mí me parece que este es un tema muy sensible, es un tema muy técnico que sí que la Corte tendría que reflexionarlo, habida cuenta de que si la Corte no establece un criterio claro de cómo va a entender la reserva de ley, quiero ser más clara para el público, este principio por medio del cual los tributos solo se crean a través de leyes, es importante que se establezca esto de si van a poner o no los asambleístas, si va a regir el mismo principio del 135, que solo el presidente puede presentar reformas en materia económica, en materia de gasto presupuestario. Entonces creo que por ahí la Corte sí tiene un trabajo bastante cuesta arriba, pero también creo que la Corte debería ser sensible y sí debería ser un símil respecto a estos 30 días que debería de alguna manera también tenerlos presentes por la necesidad de tener un criterio y contar o no contar con esta normativa. Correcto, y ahí la doctora Pamela Aguirre se me adelantó a la siguiente pregunta, justamente, Pedro, porque revisaba una nota que recoge un medio en su portal digital que dice: la Corte Constitucional no se apresura a tramitar los decretos leyes de Lazo a pesar de ser urgentes. ¿Qué pasa justamente con los plazos, con estos tiempos para pronunciarse? Sí, a ver, justamente lo que dice Pamela es muy cierto. O sea, no es que tiene la Corte un tiempo determinado en la ley que le diga que tiene que resolverlo, como pasa, digamos, en el trámite que se tiene que manejar en el caso de la Asamblea Nacional. Y eso puede poner, obviamente, está poniendo en discusión un poco si la Corte está obstruyendo, si la Corte está haciendo bien su trabajo, si la Corte convoca. Yo creo que en este escenario, en este contexto político, hay que tener claros que nadie tenía claro, y este rato nos damos cuenta de una cantidad de falencias, digamos, y vacíos que existen con la aplicación de la muerte cruzada. Porque a la final, y yo coincido con Pamela, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar mañana si es que, se da el aval de la Corte para que ingresen los decretos leyes que presente el Ejecutivo? La norma dice que la Asamblea Nacional podrá aprobarlos o derogarlos. Y yo también me surge mucho esa duda. Primero, ¿qué pasa si es que no existe un pronunciamiento de la Asamblea Nacional en su momento sobre eso? O no se alcanzan los votos para aprobar o negarla. ¿Qué sucede en el caso, por ejemplo, en el caso de la ley de inversiones, el segundo decreto que mete el presidente de la República? No lo he revisado a detalle, pero entendería que en gran medida recoge la ley de inversiones que en su momento fue vetado totalmente.
No, que fue negada por la Asamblea Nacional. Perdón, que fue negada totalmente y archivada. La ley no da un efecto. Marzo del año pasado fue, ¿no? Así es, ya ha pasado más de un año. Claro. La única interpretación, digamos, la analogía que se podría hacer es que aplique la misma regla que aplica en su momento si es que el presidente veta totalmente una ley, la Asamblea después de un año podría volverla a conocer y aprobar. Pero sobre este caso puntual no dice absolutamente nada. Yo podría decir, bueno, si fue negada en su momento, ¿cómo se la presenta nuevamente? Digo, todos esos elementos tiene que analizarlos la Corte. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo no veo la preocupación de por qué se pide la justificación sobre la urgencia del proyecto de ley y su carácter económico. Y hay que tenerlo claro, porque con el pretexto también en su momento de ingresar proyectos de ley económicos urgentes, se hacía un champú de cosas y normas gigantescas de 300, 400 artículos que tramitarlas en 30 días para la Asamblea Nacional era un reto gigantesco y que a veces parecía que lo que se buscaba es justamente entorpecer esto para que las leyes entraran por el Ministerio de la Ley. Yo digo, este es un caso. Y el otro escenario que me pongo, que también lo plantea Pamela y que coincido, es, hay una duda. Cuando se presentó en su momento el 135 establecía al final que cuando los proyectos de ley entraban por el Ministerio de la Ley, la Asamblea decía en cualquier momento podrá modificarlos o derogarlos. Pero ya, claro, había la interpretación de que, claro, el único que tenía la facultad en el caso tributario era el presidente de la República y por tanto la iniciativa era exclusiva del presidente. En este caso, ¿se va a aplicar esta regla? No se va a aplicar esta regla. Es decir, la Asamblea podría instalarse, conocer y bajo qué trámite lo haría y decir que se deroga totalmente la norma con los temas tributarios y aquellos que no lo sean. Tiene esa facultad, no la tiene, digamos, son esos temas que van quedando y yo creo que en este caso la Corte tiene que tomarse el tiempo necesario y dejársela hacer su trabajo, porque no puede tampoco a pretexto de que yo puedo, en este caso excepcional, sin la Asamblea Nacional, comenzar a atropellar con lanzamiento de proyectos, decretos, leyes, para ver un poco más o menos, jugarme a esto de qué es lo que me pasa a la Corte. Pero cuando hablamos del tiempo necesario, ¿cuál es ese tiempo necesario? O sea, yo creía que el único una esquema, semana, un mes, 2 meses. Tendría que ser, creería yo, dentro de los 30 días que tenía habitualmente la Asamblea Nacional. Pero habrá que ver también, tienen procesos en curso, en este caso hay 2 decretos, ¿qué pasa si se siguen presentando otros en secuencia, digamos? Todas estas complejidades habrá que irlas mirando y la Corte tendrá que ir viendo los parámetros bajo los cuales se van alineando, porque la Corte ya delimita algunas cosas y reglas que debe manejar la Asamblea. Ahora, esas reglas se van a aplicar para su análisis, digamos, sobre la constitucionalidad también, que tiene que analizar sobre los decretos leyes. Habrá que ver un poco el ejercicio que realice en estos días la Corte Constitucional. Me escribe Patricio Valdivieso desde Loja y dice, deberían aplicarse analogías. La Asamblea tenía 30 días o entraba en vigencia por el Ministerio de la Ley, que lo acaba de plantear Pedro Cornejo. Igual debería aplicarse, no puede presentar otro decreto ley mientras esté en trámite otro. ¿Cómo ve esta polémica sobre los decretos leyes, Stalin Raza? A ver, yo creo que hay 3 aspectos, 3 líneas gruesas sobre las que hay que discutir. Y aquí aprovecho para lanzarle un poco el guante a Pamela, que tiene un espacio académico interesante donde se deberían discutir estos temas. Ella misma ha insinuado uno, que es el tema del alcance de la reserva de ley, del principio de reserva de ley frente a procesos excepcionales como estos. Yo diría que ese tema, más el tema de los tiempos, más el tema de la razonabilidad, hay un librito de un autor clásico que se llama Aulis Arnio, que dice lo racional como razonable. Y efectivamente no hay un criterio que establezca cuánto tiempo le debe tomar a la Corte Constitucional el analizar estos decretos ley. Pero que Pamela ha lanzado por ahí un criterio que me parece razonable, pero que habría que matizar y discutir, que es si la Asamblea Nacional tiene 30 días para aprobar los decretos ley, para aprobar los proyectos de ley en materia económica urgente, algo similar como un criterio de razonabilidad debería tomar la Corte para analizar y resolver estos decretos ley de carácter excepcional. Pero a mí me parece que aquí es donde va a haber un parteaguas, ¿no? Y un parteaguas teórico interesante, que es justamente lo que decía Pamela. Primero, recuperar el principio republicano, pero yo le agregaría otro adicional, recuperar también el principio democrático. Y resulta que en este momento no tenemos Asamblea Nacional, es decir, no tenemos el órgano deliberativo por antonomasia. Las leyes, y el principio de reserva de ley tendría que leerse a la luz de aquello, las leyes de carácter económico que establecen tributos, por ejemplo, son efectivamente de iniciativa exclusiva del presidente de la República, pero la iniciativa. Pero luego el proceso deliberativo se lo hace dentro de la Asamblea Nacional y en este momento no hay Asamblea. A la Corte Constitucional le va a tocar, de alguna manera, reemplazar o suplir ese déficit
de deliberación democrática. Y por eso la Corte ya lo ha dicho en sentencias anteriores, cuando analizó el mismo decreto ley del presidente de la República, que hoy está siendo cambiado mediante este nuevo decreto ley. Es decir, cuando la Asamblea no se pronunció sobre la reforma tributaria que planteó el presidente, y esto entró en vigencia por el Ministerio de la Ley. Y así lo dijo la Corte Constitucional en ese momento cuando analizó la inconstitucionalidad de ese decreto de ley. La Corte va a hacer un control estricto, además de integral, que es lo que dice Pamela, también el estándar que la Corte se ha impuesto es un control estricto de constitucionalidad sobre los temas de unidad de materia, ¿sí? Si es que se trata de materia económica, y sobre el carácter de urgente, sobre la posibilidad de que sean o no urgentes estos decretos ley, es decir, que no se puedan tramitar en un régimen ordinario bajo la existencia de una asamblea que delibere ampliamente, un debate público y democrático sobre los contenidos de estos decretos ley. Déjeme agregarle. Va a hacer un control muy riguroso sobre esto. Ya lo ha dicho que lo hace con los decretos de urgencia económica, y ahora supongo que lo va incluso a elevar un poco más, porque a la Corte le va a tocar suplir de alguna manera este déficit deliberativo que existe en este momento. Déjeme agregarle, doctor Raza, solamente un aporte del también jurista Vladimir Andosilla, que en cambio dice, la analogía de los 30 días no es practicable, son únicamente 9 jueces, sus equipos son pequeños, la asamblea en esos 30 días genera 2 debates en comisiones y en el pleno. O sea, se trabaja en comisiones y hay 2 debates en el pleno y hacen deliberación en las comisiones. La Corte únicamente puede hacer deliberación con los amicus y la audiencia. Doctor Raza, este aporte para su comentario. Es otro de los criterios que debe darnos la discusión sobre la razonabilidad con la que debe actuar la Corte Constitucional para despachar estos proyectos, para atender estos dictámenes. Por eso esto está abierto al debate, frente al hecho de que no exista una norma específica que regule el tiempo, ni le dé un efecto a la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional. La Corte tendrá que decantarse por esto. En cualquier caso, yo privilegio antes que el tiempo, privilegio esto, el debate, la deliberación, el análisis serio. Hay efectivamente lo que dice Vladimir Andosilla es muy pertinente. Hoy están sustituyendo ese debate deliberativo democrático de la Asamblea 9 jueces de la Corte Constitucional, que no es que están ejerciendo exclusivamente una tarea de control constitucional, sino que además tienen que tener en cuenta esto. Hay ausencia de deliberación por parte de la Asamblea y a ellos es a quienes les toca, dentro del control integral de constitucionalidad que hagan, también tomar en cuenta los fines. Uno de los objetivos de analizar el tema de la unidad de materia es esto, proponerse ver si existe conexidad teleológica, los fines y los valores que protege o que debe proteger la Constitución, y en este caso quien resguarda la Constitución, que es la Corte Constitucional, para saber si no hay excesos y si no se está poniendo en desequilibrio este principio democrático. Creo que es un rol trascendental que tiene que cumplir la Corte frente a estos temas, y que se lo va a tomar, yo estoy seguro que se lo va a tomar muy en serio, y eso toma tiempo, eso es verdad. Yo digo al final, solamente para cerrar y como resumen, al final todo esto que estamos viviendo, cuando las aguas bajen y estemos con algo de cabeza fría, no sé si algún día llegaremos a estar un poquito con cabeza fría, hay que repensar obviamente lo que dice la norma constitucional y también las leyes secundarias sobre lo que nos ha dejado la aplicación del 148 de la Constitución sobre la figura de la denominada muerte cruzada. Doctora Pamela Aguirre, gracias desde Guayaquil, gracias al doctor Stalin Raza, gracias a Pedro Cordero que ha estado por acá. Gracias, doctores, muy amables. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Muy gentiles, interesantísimas reflexiones hablando sobre la Fiscalía y también los decretos leyes del Ejecutivo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.